imaginamos el fin del mundo, solemos pensar en el ruido. Explosiones, sirenas, caos, meteoritos impactando contra la atmósfera. Es lo que el cine y la cultura popular nos han terminado enseñando. Un gran espectáculo para seres ególatras como somos los humanos. Pero si estudias la historia de este planeta, descubres algo muy inquietante. Las grandes extinciones no suelen ser ruidosas, son silenciosas, lentas y a veces inevitables. Tan solo en el año 2025 se registró la extinción de más de 40 especies, tanto animales como fúngicas o vegetales. Nuestra civilización parece sólida, como una fortaleza de hormigón, pero en realidad somos una capa de hielo muy fina sobre un océano oscuro y profundo. Hoy vamos a dejar toda la ciencia ficción de lado y en base a datos, historia y advertencias científicas reales, te traigo los 5 escenarios más probables en que la humanidad podría llegar a su fin. Puesto número 5. La era post-antibiótica. En el puesto número 5 tenemos una amenaza que la ONU ya ha catalogado como una crisis de salud global inminente. No es un meteorito, es algo que realmente no puedes ver y que has estado ignorando una gran parte de tu vida: la resistencia a los antibióticos. Durante los últimos 80 años hemos estado viviendo en base a milagros de la medicina, una superstición: esto va a pasar. Pero pongámonos en una situación más específica. El problema no solo será la gente enferma. Cualquier cirugía menor, una apendicitis, una cesárea o incluso un corte en el dedo haciendo jardinería, podría volverse de nuevo una sentencia de muerte potencial. Puesto 4. El colapso ecológico sistémico. El puesto 4 considero que sería el más complicado de asimilar porque ha estado corriendo muy despacio, pero realmente de la nada puede afectarnos. El colapso ecológico es algo real. Y no me refiero a que haga más calor en el verano, me refiero al hambre. La Tierra funciona mediante sistemas conectados. Realmente, si empujas una pieza, caen todas. Un pequeño error dentro de la cadena podría afectar toda la vida. Los científicos lo llaman puntos de no retorno. Uno de los más aterradores es el colapso de los insectos. Estudios en reservas alemanas mostraron una caída del 75% en la biomasa de insectos voladores en tan solo 30 años. Sin insectos no hay polinización. Sin polinización, la mayoría de nuestros cultivos van a desaparecer. ¿Entiendes por dónde va? El terror aquí no es que sientas más calor o más frío, es la cadena de suministros. Imagina que el precio del trigo se multiplica por 10 en una semana, luego el arroz y luego el agua potable empieza a escasear. Y de hecho, esto ya está pasando. Las sociedades no colapsan porque la gente sea mala, colapsan cuando la gente tiene hambre. Es un final impulsado por la desesperación, la guerra por los recursos y la fragmentación social. Tan solo ponte a pensar cómo reaccionaría la sociedad al enterarse que la comida y el agua se han vuelto tan raros y caros como si de oro se tratara. Puesto 3. Invierno volcánico. Llegamos al tercer puesto. He querido incluir este específicamente porque es el único de toda la lista que es geológicamente inevitable. No se puede negociar con él y no se puede realizar alguna práctica para que los efectos no sean tan catastróficos. Esto va a pasar. Hablamos del invierno volcánico. Mucha gente cree que esto es una teoría, pero la historia dice lo contrario. Tenemos antecedentes muy claros. 1815, Monte Tambora, Indonesia. Este entra en erupción. Fue tan violenta que para el año 1816 fue conocido en Europa y Norteamérica como el año sin verano. Nevó en junio.
Las cosechas se pudrieron en los campos, hubo hambrunas masivas y disturbios desde Francia hasta China. Y ese solo fue un volcán. Hace 74.000 años ocurrió algo peor. El supervolcán Toba estalló. Los estudios genéticos sugieren que esta erupción provocó un cuello de botella en la humanidad, reduciendo nuestra población a apenas unos pocos miles de parejas reproductoras. Estuvimos literalmente al borde de la extinción. Y hoy, miramos con preocupación a lugares como Yellowstone. Esta es una supercaldera que al despertar, la explosión no es el problema principal, sino la ceniza estratosférica. Esta capa gris bloquearía la luz del sol durante años. La temperatura global caería en picada, la fotosíntesis se vería gravemente afectada y la agricultura mundial colapsaría al 100%, y la infraestructura eléctrica se volvería ceniza y hielo. Sería un invierno de 10 años. Y actualmente, con más de 8.000 millones de personas que alimentar, no tenemos reservas para sobrevivir a algo así. Es el planeta reiniciando su propio sistema. Puesto 2. La paradoja del gorila. Inteligencia artificial. Esto generará debate en los comentarios. El puesto 2 es quizás el más inquietante filosóficamente porque no es un desastre natural. Es algo que estamos construyendo nosotros. Para explicar por qué la inteligencia artificial genera un riesgo existencial, no voy a usar a robots de Hollywood. Realmente no hablaremos de un Skynet o de un AM o mucho menos de Ultron. Voy a usar el argumento del profesor Stuart Russell de la Universidad de Berkeley. Él lo llama la paradoja del gorila. Déjate lo explico. El gorila es físicamente superior a nosotros en todo. Es más fuerte, más rápido, más resistente. Podría acabar con nosotros en segundos. Sin embargo, los gorilas no dominan el mundo. Están en jaulas o en reservas. Existen solo porque nosotros decidimos que existan. ¿Por qué? Porque la dominancia no la da la fuerza, la da la inteligencia. El problema es simple. Al crear una inteligencia artificial general, estamos haciendo lo mismo que la evolución hizo con los gorilas. Estamos creando una entidad más inteligente que nosotros. Y para el momento en el que encendamos una máquina superinteligente, nos colocamos voluntariamente en la posición del gorila. Pasamos a ser la segunda especie más inteligente del planeta. Y como la historia nos ha demostrado, la especie menos inteligente no va a tener el control. Hemos visto que la IA toma acciones que, aunque la gente trate de detener con los parámetros, hay gente que con sus solicitudes saben cómo de una u otra forma saltarse esto. Si los objetivos de esta IA, aunque sean bien intencionados, entran en conflicto con nuestra supervivencia o nuestros recursos, perdemos. No porque la IA nos vea como una especie inferior, no porque tenga alguna voluntad, sino que ante un cálculo matemático somos irrelevantes para esta. Técnicamente, igual que un hormiguero, es irrelevante cuando se construye una autopista. Esto iba a estar sí o sí. Puesto 1. Guerra nuclear. Es el más probable estadísticamente hoy mismo. El reloj del juicio final del Boletín de Científicos Atómicos marca ahora mismo 90 segundos para la medianoche. Nunca hemos estado tan cerca de este evento, ni siquiera en la Guerra Fría. El tratado nuclear entre Estados Unidos y Rusia está por expirar. Esto nos demuestra que la tecnología pudo haber avanzado, pero la naturaleza humana no. Seguimos siendo primates territoriales, solo que ahora tenemos palos y piedras que podrían incendiar la atmósfera. Una guerra nuclear a gran escala no solo destruiría las ciudades objetivo, los incendios masivos inyectarían hollín en la estratosfera, provocando un efecto idéntico al del puesto 3, solo que al invierno nuclear agrégale oscuridad, mucho más frío y radiación.
Y lo más triste de este final es que podría ser por un error, ya sea un fallo de radar, un líder paranoico, una mala interpretación, o negarse a firmar un tratado. Y Hiroshima y Nagasaki nos han demostrado los efectos que esto puede llegar a provocar. Todo esto, el final de la historia humana, podría ser simplemente un malentendido. Puesto extra: el fin de la fertilidad. Decidí guardarme este puesto para quienes se quedaran hasta esta parte del video. Hemos hablado de explosiones y pandemias, pero hay un fin del mundo que no necesita que nadie muera. Solo necesita que dejemos de nacer. El colapso de la fertilidad humana. Puede sonar a ciencia ficción o a una película, pero los datos son reales y aterradores. La epidemióloga Dra. Shanna Swan, en su libro Countdown, presentó algo que sacudió a la comunidad científica. El recuento de espermatozoides en hombres de Occidente ha caído más del 50% en los últimos 40 años. Estamos técnicamente cayendo a un ritmo del 1% anual. Y lo más irónico es que la causa no es ningún virus, somos nosotros. Son los químicos eternos, aquellos que son peligrosos para la salud, eftalatos, bisfenol, químicos que podrían ser perjudiciales en altas dosis, pero se encuentran en el plástico, en la ropa y hasta en nuestra comida. Sí, es tal cual y como lo piensan. Estamos esterilizando a la especie humana de forma accidental y acumulativa. Si la tendencia actual se mantiene, podríamos llegar a un punto cercano a cero para la capacidad reproductiva natural. Para el año 2045 o 2050, el fin del mundo no sería una guerra, no sería el calentamiento global, no sería una IA, sería una generación de ancianos mirando parques vacíos, escuelas cerradas por siempre, una sociedad que envejece y se apaga lentamente, sin niños para heredar el futuro. Y la última generación sería la última en recordar el ruido de un patio de juegos. Y después, silencio. Bueno, no hago este video para que tengas pesadillas todos los días. Lo hago para poner las cosas en perspectiva. A menudo vivimos preocupados por cosas insignificantes, el tráfico, las redes sociales, el dinero, pero la realidad es que nuestra existencia de por sí es un milagro estadístico. La normalidad es un privilegio. Lo que tienes llega a serlo también. No es algo garantizado. No olviden que la Tierra ha vivido diferentes etapas con diferentes formas de vida. Una gran parte de ellas se terminaron extinguiendo. Y realmente, nosotros, por ahora, seguimos aquí. La pregunta es, ¿qué haremos con el tiempo que nos queda? Pero antes de irnos, responde a algunos comentarios. Para ti, ¿cuál de todos estos finales es el más próximo a ocurrir para nuestra especie? Quisiera recomendarles al artista Galactic Bubati. Tiene un muy buen arte y lo he comprobado por mí mismo. Un saludo a los mapaches enmascarados, Luz Chiquita, Eli, Lemon 235, Fran Bro, Ratan Tiner y Miniature Garden Boy. Ahora a los ojos de Dios. Donop, Nox, Santis, Jesus Christ, Destroyer Bosa, Ariel Alexander, Micro Mariscal, Shiro Studios, un fan de Buenardo, Kafka, RS y a Kepler. Pero bueno, sean niños buenos, terminen todas sus tareas y vayan a la cama a las 9 para que esté todo buenardo.